Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, para estar atento a lo que el Señor nos quiere entregar el día de hoy. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo que el Señor nos quiere decir. Siempre en la predicación o en la exhortación de la palabra, siempre hay algo para nosotros. Sea lo primero, lo del medio, lo último, siempre Dios nos va a hablar. Padre bendito, te adoramos, Señor. Eres hermoso, eres precioso, Señor. Dios mío, queremos enamorarnos más de ti. Enamóranos, atráenos, Señor, a ti. Que tú seas lo primero, papá, lo más importante. Que tú seas nuestra plenitud, Señor, nuestro gozo, nuestro alimento, nuestra necesidad, Señor. Te lo rogamos, papá. Anhelamos más de ti, Señor. En estos momentos pedimos que hables a nuestro corazón, que renueves nuestro entendimiento, Padre, que transformes, que cambies, que salves, que hables, Señor, a los corazones de aquellos que en estos momentos escuchan tu palabra, porque te necesitan, Señor. Háblale sus vidas. Dios mío, háblales, manifiéstate a ellos, ilumínales, Señor. Hazles ver la luz. Hazles conocer la verdad, Padre. Solo tu palabra tiene el poder de hacerlo, Señor. A través de tu Espíritu Santo toca esos corazones y háblales. Y en nosotros también, Señor, tu iglesia, edifícanos, háblanos, corrígenos, Señor. Te necesitamos, papá. Gracias, mi Dios. Bendice a tu Hijo, a tu siervo, quien trae la palabra de hoy. Llénalo de tu gracia y guíalo con tu Santo Espíritu. Gracias, papito hermoso. Gracias. Bendito eres por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga al pastor. Puede pasar, pastor. Gracias, hermano. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Si quiere se apura, pastor. Que Dios les bendiga. No nos habíamos visto. Tengan todos muy buenas tardes. A los que se están recién sintonizando, a través de la aplicación también, nos pueden escuchar enterito. La aplicación de Jesús Nuestro Refugio. En la página web también nos pueden ver en jesusnuestrorefugio.cl y en Facebook. Queremos mandarle un cordial saludo a todos nuestros auditores, hermanos, algunos simpatizantes
del Evangelio, que estamos orando aquí pronto en El Paso, que en la semana nos saludan, nos desean buenas bendiciones y le damos muchas gracias, ¿no?, por todo, y esperamos que seguir llegando con bendición también a muchos otros lugares, que es la idea, porque nuestra función y misión que tenemos es dar a conocer el nombre de Cristo a través de cualquier medio, como dice la ley, ya sea escrito, ya sea verbal, a través de la radio o televisión. Queremos usar todos los medios que Dios ha dispuesto para llegar a todo lugar donde la gente no puede tener acceso a una iglesia, aunque usted no lo crea, y personas que viven muy distantes, en islas, que nos han escrito también, y oramos al Señor para que el Señor también los pastoree. Así que mandarle fuerza a todos los que están viviendo adversidades, que hay personas que en estos momentos están con problemas y con situaciones. Y producto de eso le invito a que abramos la Biblia en Primera de Tesalonicenses, el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y le damos lectura en nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo, único Rey verdadero. Dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tomen asiento, hermano. Pablo, el apóstol, mandando una carta a sus amados, a sus queridos hermanos, en donde él habla del crecimiento de la vida cristiana y cómo nosotros debemos testificar en nuestra vida de Cristo con nuestros hechos. Y él habla que a veces recibimos en tribulación, angustia. Cuando se habla de angustia, se habla de tribulación o se habla de gran tribulación, se está hablando de cosas que a veces son difíciles de soportar, sufrimientos que el ser humano tiene que enfrentar, pero no mediante ello nosotros debemos dejar de servirle al Señor, porque nuestro testimonio no se puede ocultar, hermano, no se puede ocultar, porque siempre hay alguien que nos está observando, y ese es el peligro que corremos muchos, que a veces
pensamos que estamos solos o que estamos solamente en la familia, que vamos caminando, pero aunque usted no lo cree, hay gente que nos está observando. Y algunos observan para bien y otros observan para sacar ganancia. ¿Para sacar ganancia cómo? En verlo a usted caerse en algún detalle. Porque inmediatamente nosotros, según ellos, los que no tienen a Cristo, somos prácticamente personas como que no tenemos ni siquiera hablar muy fuerte. No tenemos ni siquiera que ver o leer el diario. Somos especiales. No podemos levantar la voz o no podemos mostrar que estamos airados, porque ellos dicen que ya Dios no está con nosotros. Entonces la vida del cristiano, el crecimiento del cristiano, aunque usted no lo crea, es a veces demasiado difícil cuando somos rodeados de adversidades, cuando somos rodeados de situaciones como enfermedades, como discusiones, como separaciones, como con los hijos, la crianza de los hijos, o con problemas familiares. Esas adversidades nos atacan y como seres humanos nos resentimos. Pero así y todo, Pablo dice que cualquier sea la tribulación, nosotros tenemos que seguir con el ejemplo, porque el crecimiento de la vida cristiana tiene que demostrar algo firme, algo constante y algo que llame la atención, porque personas se han convertido gracias a la conducta de algunos. Personas han visto los cambios que han tenido hombres y mujeres después de haberlos conocido con un pasado medio tenebroso, de actitudes medias poco santas, y ver cómo de repente, de la noche a la mañana, Dios hace una obra en ellos y se convierten al Señor y cambian su actitud. Así que, ¿por qué pasa eso? Porque en el creyente empiezan a suceder cosas que a veces son difíciles de contar. A veces uno, cuando está con el toque de Dios, cuando está con el Espíritu Santo, se conmueve por cualquier cosa. Cae las lágrimas cuando ve algo, o se emociona cuando ve una manifestación de Dios. Y esos son sinónimos de que algo está pasando en su interior. Ese corazón de piedra se está convirtiendo en carne. Esa alma en oscuridad está entrando la luz. Y esas son manifestaciones de un crecimiento que lo da la fe. ¿La fe en qué? En creer que Dios es una realidad, en creer que Dios está interesado en nosotros, en creer que Dios nos ama aunque estemos distantes de Él. Él quiere que nos acerquemos, que le aceptemos y que seamos sus hijos. Entonces, cuando tenemos esa prueba en nosotros, tenemos que dar testimonio de nuestra fe. ¿Por qué? Porque en la abundancia y la escasez, dice la palabra, yo debo creer y no moverme de la roca, porque por algo pasan las cosas. Y hay alguna enseñanza errónea, hermano, que quiero que usted la sepa en este día, como así muchos que pueden estar escuchando, que van a escuchar. Toda prueba que venga, toda enfermedad que venga, es porque Dios la permite. Aquí el diablo no tiene nada que hacer, porque si Dios no le permite, Él no puede hacer nada. No debemos estar echándole a cada rato la culpa a que estamos bajo una sombra de mala suerte, de que Satanás está enojado, de que me está zarandeando. Hermano, eso no sería posible si Dios no lo permitiera. Y cuando Dios lo permite es para nuestro crecimiento, es para que nosotros nos revisemos, para que ordenemos nuestra casa, si estamos obrando bien o no, si está decayendo nuestra fe, si estamos comportándonos como realmente tenemos que hacerlo. Y ahí obra Dios. Pero Dios nunca va a hacer vivir a un hijo a una prueba que no pueda soportar. Nunca. Tenemos el tremendo caso de Job. Job quería tocar, el diablo quería tocar a Job, pero no podía. Se paseaba, lo miraba, y hasta que Dios le pregunta si acaso vio a su siervo Job. Y él le dijo, sí, lo vi, pero no lo puedo tocar si tú lo tienes protegido.
La protección de Dios es algo real a sus hijos. La presencia de Dios está. Y si en alguna oportunidad vivimos alguna tribulación, es por causa de un crecimiento. La escuela de la vida nos ha servido mucho. Si hemos pasado por tremendas cosas, si hemos vivido experiencias que otros no han vivido y hemos salido airosos, es porque Dios lo ha permitido. Porque esa experiencia que tenemos nosotros la podremos vaciar en otros para que no la vivan. Entonces, cualquier cosa que venga, hermano, cualquier cosa que venga. Si viene un terremoto, todos nos vamos a mover. Pero nuestro pensamiento en ese momento es que Dios está con nosotros. Así pase lo que pase, Dios está con nosotros. Si me muero, me voy con Dios. Se acabó el tema. Pero no estoy temeroso ni acordándome de Dios en ese momento y golpeándome el pecho en ese momento y después me olvido de Dios cuando pasa el terremoto. Nuestra vida constante en Dios es la que nos permite crecer en fe, creerle al Señor, saber que Él está con nosotros, como quiera que seamos. No merecemos nada, pero Dios está con nosotros. Así que, hermanos, el versículo 3 de lo que leíamos, acordándonos sin cesar delante de Dios, acordándonos de nuestro pasado, de nuestra vida pasada, acordándonos cuando andábamos sin Dios, muertos en delito y en pecado, acordándonos de que a veces nos pasaban cosas y no teníamos ninguna explicación. Y la obra que Dios observaba era la de nuestra fe. ¿Cuánta gente decae, hermano? ¿Cuánta gente se va del Señor? ¿Cuánta gente parte por emoción sirviéndole al Señor y después se da cuenta que no es lo suyo? Porque nunca le conoció, porque nunca lo tuvo. ¿Cuánta gente engañada está en la iglesia? Hay gente engañada que va a la iglesia por una monotonía, porque se va a encontrar con conocidos, pero profundamente no han conocido a Dios porque no han cambiado, siguen siendo igual que antes. No hay ninguna muestra de cambio, no hay ninguna muestra de lucha, de amor por Dios. Por eso el Señor observa nuestra obra. Él ve nuestra constancia, lo dice el versículo, en la esperanza, en que siempre Dios tiene lo mejor para mí. Siempre. No caeré. Seré como la palmera. Vienen fuertes vientos, viene tormenta, huracanes. Me doblaré, pero no caeré. Porque el Señor es el que me sostiene. Así que, conforme a cómo crecemos en experiencia personal, crece nuestra fe, nuestra seguridad en que el mañana para mí será mejor, en que toda tribulación, escuche bien, una frase preferida de Pablo, porque tengo por cierto que todas las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Nada de lo que pasemos es comparable a lo que Dios nos tiene reservado si seguimos con la fe. Si no caemos, si caemos y nos levantamos, 7 o 70 veces a 7 nos levantamos. Y Dios está con nosotros porque nos conoce y porque nos ama. Conforme a nuestro crecimiento, conforme a cómo crecemos, también crece la seguridad en Dios. Empezamos a ver lo imposible, lo vemos posible. Empezamos a sentir cosas que Dios quiere hacer conmigo, que antes no las hacía. Empezamos a sentirnos diferentes. Empezamos a ver las cosas de otro punto de vista. Se nos aclara la vista, se nos ponen sensibles los oídos y el corazón late con firmeza, porque tenemos la esperanza y la seguridad. Crecemos por encima de cualquier circunstancia. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados,
de Dios vuestra elección. Está hablando que no nos equivocamos al elegir, que cuando sentimos la voz de Dios que nos llamó y le escuchamos y le atendimos, elegimos estar con Él. Porque en ese momento Dios me llamaba, pero yo elegía si quería ir o no. Dios no obliga a nadie. Mucho se discute el libre albedrío, mucho. Yo puedo hacer lo que quiera como persona. ¿Voy mañana a trabajar? No, no voy. Pero cuando ya me meto con Dios, dependo del Señor. Todo lo que haga va a ser la voluntad de lo que Dios quiere que haga. Y antes de hacer algo, me inclinaré, oraré y esperaré su respuesta. Así se muestra el crecimiento del ser humano. Cuando llegué al Señor, llegaba a mi oficina gente, me hacían alguna consulta y algún trato especial, porque muchos pastores me mandaban personas a la oficina para que lo atendiera. Algunos abusaban de eso, pero yo siempre tenía una respuesta. Mañana le contesto, voy a hablar con mi socio. Nunca supieron quién era mi socio. Pero cuando yo sentía la seguridad de que lo que me estaban pidiendo lo podía hacer y que podía hacerlo al menos costo posible, lo hacía. Y yo siempre me pagaba. ¿Por qué? Porque atendía al huérfano, atendía a la viuda, trámites que otros no hacían, porque la viuda a veces no tenía cómo pagar. Pero yo me acordaba de lo que Dios me había enseñado, que Él es el esposo de la viuda, que Él es el padre del huérfano, Él es el que acompaña al que está atribulado. Y esa experiencia me hacía llorar en silencio, porque sentía que era usado por Dios. Y me dio el crecimiento para conocerle aún más. Así que, hermanos, todo sufrimiento no es eterno. Toda tribulación es temporal. Todo lo malo pasa. Después del sufrimiento sí que viene algo eterno, que es lo que me dice la palabra. Una paz, nunca más llanto, nunca más enfermedad, nunca más tribulación, nunca más, porque conforme a lo que dice la palabra, seremos como Él es. Ya este cuerpo natural no existirá. Existirá el que Él tiene prometido, que es el cuerpo celestial. Esperanza, esperanza, palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Quién lo dijo? ¿El cura de Ars? No. ¿El santo cura de Asís? Tampoco. ¿Santa Magdalena? No. Lo dijo el único Rey vivo que yo conozco. Así que, hermanos, en el versículo 5 dice: pues nuestro evangelio, pues nuestras buenas noticias, no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, seguridad absoluta. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La esperanza, el amor, cuando llegó a nosotros, cuando vivimos esa experiencia, y la certidumbre aseguró nuestra vida y nuestro pasar. Así que, hermanos, en torno a eso, ¿qué podemos decir? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él me ha prometido, ¿Él es hombre para mentir o no? Si Él me ha dicho que donde Él está, yo estaré, esa frase a mí me llena de seguridad. Si Él me ha dicho que tiene un lugar preparado, no me preocupo dónde voy a estar. Si Él me dice que si yo perdiera todo lo que tengo, Él me pondrá sobre más de lo que tenía. Así que las adversidades nos ayudan a crecer.
Conozco un siervo del Señor que está viviendo la peor experiencia de la vida, porque está siendo atacado por el hombre natural, que se aprovechan de autoridad, se aprovechan de que tienen el poder. Un hombre que estuvo más de 15 años levantando una obra del Señor, con resultados, con trabajo social, con hermanos que se involucraban. De la noche a la mañana llegan unas autoridades y lo desalojan, sin darle explicación alguna. Lo desalojan. Y desde esa época, transcurrido casi un año, él no puede entrar a ese lugar donde adoraba a Dios. Él no puede entrar a retirar su especie, porque tiene encerrado y no le permiten el acceso. Pero él me ha dicho: pastor, yo sé que Dios me dará un mejor lugar. Lo que estoy viviendo, bendito sea el Señor. Pero él no perdió la fe. Él sigue firme. Y ustedes lo conocen. Anda para arriba, anda para abajo, sirviendo, ayudando, haciendo su trabajo. Y esperan al Señor. Y siempre le digo que Dios le tiene alguna cosa grande para él. Y lo sé. Esa adversidad no lo ha apartado del Señor, porque él sigue creyendo como sus hermanos que lo siguen. No tienen dónde reunirse. Se reúnen en una iglesia donde un pastor le presta. Ahí lo siguen. Ahí están con él. Están los domingos o los sábados. Están los miércoles. Y viene juventud. Y van a estar con él. Porque los hermanos también han sido bien cimentados, bien parados sobre la roca. Porque tiene una esposa que lo sigue, porque sabe que tiene la unción del Santo Israel. Ejemplo para nosotros. Ejemplo para cuando viene alguna cosa pequeña, perdimos la fe, nos sentamos algunos y pensamos: Dios, ¿por qué me abandonaste? Y Dios mueve la cabeza diciendo: este no ha aprendido nada. Así que, hermanos, guardamos esperanza, guardamos fe, porque el Señor Jesucristo en su reino ve todas estas cosas. Por eso, quien deseche la salvación de Dios, las consecuencias serán tremendas. No tendrá un soporte, no tendrá un seguro de vida, no tendrá un respaldo que lo apoye. Podrá recurrir al hombre, pero el hombre siempre da algo a cambio de. Y cuando uno está en desgracia, no tiene nada que aportar, porque lo está perdiendo todo, porque está cayendo en una desgracia que nunca pensó que iba a vivir. Pero sin embargo, tiene todo el respaldo del cielo para salir adelante, porque él sabe que ni las puertas del infierno van a prevalecer ante la iglesia, ante los hijos de Dios. Así que, hermano, esto produce ¿qué? Que hermanos nuestros empiecen a interceder. Esto produce que usted diga: no, Señor, yo intercedo por mi hermano, intercedo por el pastor, intercedo por la vecina. Señor, no puede ser lo que está pasando. Ten misericordia, porque todo depende de ti, Señor. Tuyo es el oro, tuya es la plata. Señor, tú eres dueño de todas las cosas. No permitas que esto siga adelante. Y empezamos la iglesia a interceder, empezamos a mostrar crecimiento también, porque hay un ser humano, hay un prójimo que está sufriendo. Y Dios empieza a obrar, porque ve a su iglesia actuando conforme a cómo actuaba Cristo, su Hijo, intercediendo por el pecador, intercediendo por el moribundo, intercediendo por el enfermo. Y eso muestra el crecimiento también, que obra a nuestro favor, porque Dios empieza a abrir puertas que permanecen cerradas. El versículo 11 dice, el versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuánta gente engañada corría detrás de los ídolos, pedía favores a los ídolos, pero cuando llegó la luz y la verdad, se volvieron a la luz y recibieron solución, la mayoría, a sus problemas. Así que, hermano, nuestra intercesión también muestra nuestro crecimiento. Si a usted le llega una noticia y usted siente orar por esa persona, usted ha crecido espiritualmente, porque sabe que el Señor escucha la voz de sus hijos. Al justo, aunque dicen que no hay justo en el mundo, pero se equivocan, porque nosotros somos justos, porque uno nos justificó y su justicia en nosotros, y nos declaró inocentes, salvos, nos declaró justificados, nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas, somos con cosas nuevas. Y cuando un hijo habla con el Padre lo escucha, y sobre todo para interceder por otro. Eso muestra un crecimiento. Que usted ore por su pastor, que usted ore por su esposa, que la esposa ore por el marido, que se ore por los hijos, que se ore por la comuna, que se ore por el país. Es crecimiento. Y es creer, es tener fe, que no está hablando con la pared, sino que está hablando con el Dios Todopoderoso. Así que, hermano, cuando intercedemos y Dios responde, lo glorificamos y le damos gracias por estar con nosotros en medio nuestro. A veces mucha gente dice, las cosas pasan no sé por qué. No, nada bajo el sol pasa sin tener una explicación. Siempre hay una causa para producir una acción, y esa causa a veces la produce Dios. Nos mueve el piso, nos zarandea, nos tira la oreja, y eso produce un crecimiento, porque nos damos cuenta que somos importantes para Dios, que no nos ha abandonado, porque el padre natural podrá abandonar a un hijo, como hay tantos hijos que han sido abandonados, pero este Padre al que yo le sirvo no es como esos, es un Padre perfecto. Así que, hermanos, el crecimiento en la vida cristiana es el mejor tesoro que podemos tener, porque tiene algunas aplicaciones, y una de esas es la transformación personal y espiritual que tenemos, porque se produce una transformación, aunque usted no se dé cuenta. Cuando alguien se acerca a usted y le dice, oye, algo raro te pasa, estás diferente, no sé, noto algo extraño en ti. ¿Cuántos maridos se han convertido porque han visto en la esposa una mujer abnegada, que siempre se ha sometido al marido? No porque el marido le prohibía ir a la iglesia, ella lo dejaba abandonado, no. Conocí una hermana que ella primero tenía que atender a su marido antes de irse al culto. Si el marido le decía, oye, antes que te vaya a ganutear, dame una buena once, ella le preparaba una buena once, y después, cuando ya veía que estaba listo, se iba a la iglesia. Y eso le llamó la atención al marido. Me cambiaron la vieja, ¿qué pasa? No me rezonga, ahora está más sumisa, no me contesta como antes, no está tan altanera, ¿qué pasó? Y se dio cuenta solo lo que estaba pasando, por la conducta casta de su mujer, por la forma del trato de su mujer, que su mujer entendía que no por ser inconversa, no por ser un inconverso, no dejaba de ser el hombre de la casa, y como el hombre de la casa merecía un respeto. Pero cuando se desequilibraba el hombre y se ponía porfiado, ella sacaba la autoridad que Dios le daba para que él entendiera que está en un error. Por eso, mujeres, hablen, no se cansen. Si tienen un marido porfiado, siga hablando, no ceda, porque Dios está con usted, y eso va a mostrar un crecimiento. Usted ha crecido, usted da las buenas noticias, usted está siendo usada por Dios. No se desvele, ore. Cuando esté durmiendo, ore. Cuando vaya a la pega, ore. Cuando esté en su trabajo, ore.
y Dios va a hacer la obra. Así que es la primera cosa que se nota, la transformación en nuestras vidas, cuando sí tenemos fe y sí creemos. La segunda fortaleza es enfrentar los problemas y las dificultades con entereza, siempre confiando en Dios. Señor, yo sé que no estoy solo. Tu palabra dice que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin. Yo creo en ti. Sé que este desierto lo voy a pasar, pero nunca me va a faltar el agua y el pan. Sé que esta tribulación es temporal, pero lo que viene es mejor. Cuando yo vivo esa segunda etapa, ya estoy al otro lado. Puedo hablar con Dios, puedo sentir su presencia, puedo saber cuando Dios está, digamos, respondiéndome en forma inmediata, o cuando me dice, espera. Crecimiento que produce que las circunstancias no nos ganen, que las pruebas no nos venzan. Firme y adelante. Así hay un coro, un himno. Firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Así que, hermano, Dios les bendiga. Así que nuestra meta es nuestro caminar diario, nuestro andar diario, y es ir tomado de la mano con Jesús. Esa es nuestra meta diaria. Y mirarlo a Él, como lo dijo un día un papa que vino al Estadio Nacional, que lo mejor que dijo fue eso. Había una imagen de Jesucristo, una foto, una figura, y dentro de su locución Él levantó la mano y dijo, todos ustedes solamente mírenlo a Él. Y yo lo digo hoy día, solamente en lo bueno, en las tribulaciones, en la angustia, en la pena, en la abundancia y la escasez, solamente mírenlo a Él. Póngase bien. El versículo 10 se me eriza los pelos. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira de Dios, el enojo de Dios, el rechazo de Dios por el pecado. Esa ira que viene, que a usted y a mí nos va a tocar. Podremos tener una tribulación temporal, pero lo que está anunciado en la Escritura, cuando Dios destape su ira sobre esta humanidad que le ha rechazado, que ha hecho el mal, que ha explotado a la gente, cuando eso ya se manifieste, van a entender que hasta la ira de Dios es justa y es perfecta. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo oportuno. Te damos gracias, Señor, porque tú nos haces entender que las adversidades nos ayudan a crecer, que tenemos que guardar la esperanza con paz, estar en sosiego porque el reino de los cielos viene. Así que, Señor, oramos por aquellos que desechan esta salvación tan grande, porque ellos van a pagar las consecuencias de su rechazo y de su decisión. Oramos, Señor, para que su iglesia siga dando las buenas nuevas, que aún hay esperanza, que aún el arca no parte, aún está con la puerta abierta, pero llegará el día en que se cerrará y nadie la podrá abrir. Intercedemos por ellos y te damos gracias por tu presencia y por todos aquellos, Señor, que han escuchado con respeto, por todos aquellos, Señor, que verán, escucharán y podrán, Señor, compartir esta palabra.
palabra que lleva vida y sanidad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos.